Yo empecé a hacer estos videos aquí para el internet sin saber por qué ni cómo. Y un día, después de un tiempo, mi abuelita me llama y me dice: Juan, yo siempre seré la que esté de primeras viendo los videos. Cuando subas uno, ahí estaré mirándolo. Lo importante que son las abuelitas en la vida de uno, ¿no? Cuando Juan Felipe tenía 5 meses, que ahí tenía 5 meses, estuve en Panamá visitándolos. Ay, ¿cómo era que se llamaba este barrio? Se llamaba Betania. Betania, Panamá. Betania, Panamá. Entonces, desde el momento en que mi abuelita me dijo que ella era la que iba a estar de primeras viendo siempre los videos, yo le dije: abuelita, pues hagamos una cosa. Siempre, al final de cada video, ponle atención, que yo te estaré mandando saludos. Gracias por acompañarme. Saludes a la abuela. Saludes a la babushka. Saludes a la nona. Saludes a la grandma. Dígale a la abuela que todo esto es de ella. Desde la comarca Nave Buglé, saludos a la abuela. Batman le manda saludos a la abuela. Saludos a la abuela. Saludo a la abuela. No hay video en el que no se le mande saludos a la abuela. Siempre dice saludos a la abuela. Yo me pongo feliz. Feliz. Hasta que un día sucedió algo realmente increíble. Y recibí un mensaje en Instagram de una abuelita que me dijo: gracias por mandarme saludos en tus videos. A partir de ese mensaje empezaron a llegar otros y otros y otros, que mi abuelita te manda saludos. Inclusive mensajes de las mismas abuelas diciéndome que gracias por los saludos. O sea que también hay otras abuelas a nivel mundial que se están sintiendo bien por lo que les estamos mandando saludos en los videos. Las estamos incluyendo en este mundo digital. Chaolín. Y yo, cuando era niño, ya que crecí con mi abuela y he tenido una cercanía con mi abuela demasiado así, yo crecí con ella. El viento está dañando los papeles. Y desde hace muchísimos años, desde antes de tener un canal de YouTube, desde antes de venir a Canadá, yo siempre quise y tuve en la mente comprar una finquita donde pudiera tener unas vacas y algunas gallinas. Y esa finca iba a llevar el nombre de mi abuela. ¿Qué carajos iba yo a saber que años después esa finca iba a tener 4 ruedas, que iba a ser una finca móvil que nos iba a llevar en muchas aventuras? Abuelita, en este momento te voy a presentar con unos amigos que están al otro lado de la pantalla. Ellos quieren saber: ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lucy, pero siempre me han dicho, tanto mi esposo como nuestros amigos, Lucerito. Las cosas de la vida toca hacerlas ya, en el momento presente, en el hoy, y no esperar tanto. Este sueño de tener una finca llamada Lucerito me persigue desde hace muchísimos años. Y pues aquí está el papayazo. Bienvenidos al Lucerito. Véala bien de cerca. Tiene abuelitas. Es un honor para mí estar aquí en sociedad para presentarles formalmente el nombre de la van. La van se llama Lucerito. Hola, Lucerito. Lucerito se va a pegar unos viajes increíbles. Espero que algún día la verdadera Lucerito se monte en Lucerito. Aquí te espera una tocaya. Comienza entonces, ahora sí, después de toda esa introducción a Lucerito, la parte de la isolación térmica de las paredes y todo lo que viene después. Venga, les hago una recapitulación de en lo que íbamos y lo que nos espera. Esto es un aire que va amarrado al techo, al cual me toca abrirle un hueco. Esto es como un aluminio que lo que hace es absorber la onda sonora. Se asegura que quede bien la medida. Y se hace el pendejo cuando la medida no quedó correcta. Y la pega de todas formas. Y así con cada una de las superficies que vemos acá. Esos pedazos se meten aquí. Entonces lo que voy a hacer es cortar varias maderas así y varias así. Listo, amigos, vea, de borde a borde. Aquí quedó este borde, pero así preciso. La madera, cada una de las esquinas. Y esto es lo que yo les decía.
Así quedó la cosa, vea, todo el piso está ya completo y súper bien. Realmente estoy impresionado que todo encajó a la perfección. Si ven ese puntico negro ahí, como de sangre acumulada, me acabo de martillar el dedo. Todo está completamente aislado. Y así todo el resto del camión. Ya quedó toda la cinta, ahora les voy a mostrar de cerca cómo luce el evento. Esta es la cinta metálica aislante y quedó tapando todos los bordes de la madera con el aislante térmico. Listo, eso no fue tarea fácil, pero vea la diferencia del tamaño entre un ventilador y un aire acondicionado con calefacción 2 en 1. Aquí en el piso tenemos todas las bases también que circulan a todo lo largo de la estructura. Esta es la siguiente etapa. Este es el isolante térmico para las paredes y el techo. ¿Quién iba a pensar que el mundo de la isolación térmica era un mundo tan rico y tan lleno de opciones? Esta de aquí, siendo para mí, en mi opinión, según la investigación que hice, la mejor opción, la más saludable, la más efectiva y también la más costosa. En algunos de los videos anteriores vimos las opciones para la isolación, porque la isolación térmica que hicimos en el piso fue diferente. Esta es una de las más económicas, es muy buena, pero es fibra de vidrio, usted no quiere tener eso en su casa. Es un producto que se expande. Esto que vemos aquí, eso se va a expandir más o menos así, una vez lo abra. Este material es completamente resistente al agua, lo cual es bueno, porque va a estar tocando muy cerca a los metales. Y si hay agua cerca del metal, se vuelve óxido y eso nos va a joder la van. Y nosotros no queremos que nada malo le pase a Lucerito. Un rollito de estos siempre son $500, ¿no? Entonces yo les digo ahí también para que vayan sabiendo los gastos de esta construcción. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar las medidas de cada uno de estos espacios, pegar, instalar poco a poco el material de la isolación. Esto va a ser un trabajo realmente muy fácil, es simplemente tener a la mano el producto que vamos a pegar en las paredes, una buena regla, unas buenas tijeras que corten, no como esas que tiene su tía allá en la cocina. Una de estas, $10. La vida del adulto consiste en tener todo un día delante de ti y que se te vayan a hacer 3 vueltas pendejas y en el tráfico y ya se acabó el día. Ya son las 4 de la tarde. Tengo que ir al banco a comprar unas tijeras, una cinta y este artefacto e imprimir un papel. Y se fue el día. ¿Qué tal que uno fuera amigo de Barack Obama o una vaina de esas bien importantes? Hola Barack, ¿qué hiciste tú hoy? Conciliar la paz con China y Rusia. ¿Y tú? No, nada, yo compré unas tijeras. Y así es simple, así nomás. Medir, cortar, pegar. Para pegar el producto necesitamos este otro producto. Este es el spray adhesivo. Usted hace tss, y pone el peluche encima para que quede pegado con este material. Es un trabajo fácil pero que toma tiempo. Qué calor que está haciendo. Oiga, estamos en ya casi a principios de noviembre en Canadá y está haciendo un calor, ese solazo así. Vea, camiseta, increíble, ¿no? Muchas personas dicen que es mejor poner primero los cables y después la isolación. Muchas otras indican que es mejor la isolación y después el cableado. Yo voy a hacer la segunda, primero isolación y después cableado. No sé, la lógica me dice que si se daña un cable, no tengo que quitar el aislante para cambiar el cable, sino que ahí mismo lo puedo hacer sin quitar el aislante. Me parece más lógico, pero cada uno tendrá sus teorías. Todo suavecito. Y es que este material no es como la fibra de vidrio. Este material sí lo podemos tocar, acariciar, podemos poner nuestra cara en él y no va a pasar nada. La fibra de vidrio es fibra de vidrio. Usted está respirando vidrio prácticamente.
más o menos se ven estas líneas, estos punticos. Ahí ya tomé como la primera medida para el primer pedazo del techo. Ahora solo es cortarla y pegarla. Suena fácil. Está muy difícil de cortar este material con esas tijeras. Pero ya corté no solo uno, sino dos y hasta tres pedazos que son la misma medida allá en el techo. Son exactamente la misma medida para todo este pedazo, para todo ese pedazo y para el pedazo que está después del aire acondicionado allá al último. Uy, pero cortar esa vaina, esas tijeritas, y eso que son buenas, ¿no? Entonces ahora vamos a proceder a pegar esos peluches, esas placas en el techo, y eso se hace de la siguiente manera. Vea, así es como queda esta situación. Así, con este tapetico negro encima, va a quedar toda la Habana. Todo el techo, si no es el gato, es esto, ¿no? Todo el techo y todas las paredes van a quedar así negritas. ¿Sí? Como si estuviéramos durmiendo o viviendo dentro de una chaqueta de invierno. Esa es la idea. Voy a seguir haciendo todo el resto, ustedes ya saben cómo es la dinámica. Cortar, pegar, poner, cortar, pegar, poner. Así que a la cuenta de 3, 2, 1... Tengo un mal presentimiento. Mal presentimiento. Mal presentimiento. Muy mal presentimiento. Me va a tocar ir a Estados Unidos a terminar la van. No fregues. Primera parte de la solución. Pero sigo teniendo el mal presentimiento. Resulta que ayer estaba trabajando y esta lata, que es el pegante, se me acabó. Ese no es el problema. Conseguí esta. Es la misma marca, pero es como otro tipo de potencia. Yo creo que podría servir, no creo que ese sea un gran problema. El gran problema es que... Ya les muestro lo que hice ayer. Sigan por aquí. Sigan que el lucerito... Ahí va Lucerito. Y pues, vean. Ya tengo isolante en muchas secciones. Venga, le ponemos un poquito más de luz a esto. Ahí está. Toda esta parte ya está, esta parte como que ahí va porque ahí toca poner un marco después. Esta no la he hecho todavía, pero ya como que esta parte del techo, allá al fondo. Esta no, porque primero quiero saber qué carajos voy a hacer con este aire acondicionado. Estas paredes aquí, miren cómo queda acolchadito, todo bonito y todo calientico, dan ganas como de arruncharse ahí. Y pues vean cómo queda entre el muro y la superficie, ¿no? Entre el metal y la madera. Entonces ahí va quedando, pero faltan muchos lugares, las puertas, arriba, el techo, todo. Y este rollo se me está terminando. Este rollo se va a acabar, esto no me va a alcanzar para todo el resto. El problema radica en que hace 3 meses, cuando estábamos construyendo la van, yo tomé la decisión de ir a Puerto Rico mientras me llegaba este rollo que tardaba como 1 mes y medio en llegar. Y yo pedí 2. Y por razones de la vida me enviaron solo 1. Entonces ya pedí que me hicieran la devolución del dinero del que no me enviaron. Y me va a tocar pedir otro. Y se demora más o menos 2 semanas en llegar. Así que lo voy a pedir hoy mismo por Amazon para que llegue. Y mientras tanto, pues vamos a ver para qué más alcanza esto. Entonces seguiré cortando, seguiré pegando. Y en contados instantes les voy a mostrar para qué alcanzó el pedazo que nos queda, el pedazo que nos sobra. Y qué pasará entonces mañana y pasado mañana y con el resto de la construcción de la van. Por eso es que tengo un mal presentimiento. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Este es el día número 3. Juepucha, es que es mucho trabajo estar cortando con la tijerita, quita mucho tiempo. El rollo ya va así de esta forma. No sé si escuchan los pajaritos allá arriba. Y bueno, este es mi día número 3 de estar cortando y pegando, cortando y pegando, cortando y pegando. Ya les voy a mostrar cómo quedó porque les tengo noticias. Esto es más o menos lo que me falta por pegar, que eso ya no es nada. O sea, ya el rollo como era grande a lo que es ahorita es absolutamente nada. Y ya les muestro más o menos cómo va quedando la situación. Vean, todos los techos y todas las paredes están completamente cubiertas con el material. Lo que hice fue primero los pedazos más grandes. Y ya con lo que va sobrando los pedazos pequeños. Miren, todos estos pedazos así, todo eso ya está cubierto. Faltan
detallitos y faltan pedacitos estratégicos que aún no he metido. Como por ejemplo esta parte de aquí. Todo esto falta meterle por aquí arriba, meterle por aquí abajo. Me falta la puerta todavía y me falta toda la parte de atrás, pero esto lo tengo que cortar primero porque ahí tengo un plan. Aquí va a haber un cajón grande para cositas, ¿no? Pueden ser zapatos, pueden ser almohadas. Y así es más o menos como yo le he ido haciendo. Corto un pedazo largo y después meto los cuadritos. Todo esto que está aquí, esta rendijita por dentro, también va con el material, o sea, este mismo material. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa? La etapa a la que le he estado haciéndole el quite desde hace mucho tiempo, porque me parece que es la más retadora para mí, que es la parte de la electricidad y después de eso la plomería. ¿Por qué? Porque son las dos partes a las cuales hay que tenerle muchísimo cuidado y prestarle muchísima atención. Pero hemos llegado justo a ese momento. Toca agarrar el toro por los cuernos. Esto que tengo aquí son unos paneles solares. En el próximo video de la construcción de la van los vamos a abrir este paquete y vamos a instalar los paneles solares en el techo. Vamos a hacer todo el cableado para que todo esté organizado y poder después montar las baterías y todo el sistema eléctrico de la van. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer en el próximo episodio de la serie La construcción de la van. Y listo, amigos, pues no siendo más, ahí va la parte de la insolación térmica de la van. Ahí les presento a Lucerito, ahí la tienen a la orden, claro que sí. Lo que es mío es tuyo. Saludos de la abuela, Chaolín.